La República Bolivariana de Venezuela se ubica en el extremo septentrional de América del Sur. Esta está conformada por 23 estados federados reunidos en una república presidencialista. Su capital, Caracas, es ligeramente similar a la ciudad de Bogotá. Caracas fue fundada al costado de la Sierra del Ávila y se ha expandido de manera circular asemejando una media luna. Por mucho tiempo fue la ciudad más poblada del país y concentra a todos los poderes del Estado en su territorio. Que alberga a poco más de 2 millones de personas. La temperatura máxima promedio durante el año oscila entre 27 y 29 grados Celsius, mientras que las temperaturas mínimas lo hacen entre 17 y 20 grados. La temporada de lluvias entre mayo y noviembre es bochornosa y nublada, mientras que la temporada seca, entre diciembre y abril, suele ser nublada y caliente. La autopista Caracas-La Guaira es estratégica y de las más importantes del país, ya que conecta al Distrito Federal con Maiquetía, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y con La Guaira, donde está el principal puerto comercial de cargas del país. Pero no solo eso, a lo largo de la misma riviera encontramos el poblado de Caraballera, donde suelen hospedarse y vacacionar las élites político-económicas de la capital, al igual que en Naiguatá, pero en una mucho menor medida. Venezuela limita con Colombia, Brasil y Guyana, sin embargo, con esta última no se han establecido fronteras definitivas aún, dado que Venezuela tiene un reclamo histórico sobre el territorio de la Guyana Esequiba, que hoy en día hace parte integral del territorio de la República Cooperativa de Guyana. El origen de este litigio data desde el siglo XIX, cuando los británicos le arrebataron este territorio a los Estados Unidos de Venezuela, pero en todo caso, a día de hoy, y por cuenta del descubrimiento de importantes reservas petroleras en la región, esta disputa se está desarrollando en la Corte Internacional de Justicia, que para abril del 2023 aún se encontraba en protocolos preliminares. Asimismo, Venezuela tiene un territorio marítimo que divide en zona occidental, central y oriental o atlántica, que aún no está definido en su totalidad. Lo anterior con la intención de proyectarse como el hegemón regional del Mar Caribe Oriental, en donde compite directamente con Francia, Reino Unido, el Reino de los Países Bajos, Estados Unidos y en mucha menor medida República Dominicana. Venezuela, al no tener sus fronteras completamente definidas en el Caribe Oriental, podría originar un conflicto regional con las pequeñas islas independientes del Caribe o con el Reino Unido, tal como ocurre hoy en día con Guyana o como ya ha ocurrido en el pasado con Colombia en el Golfo de Coquibacoa. Topográficamente encontramos dentro del país la región andina, la región de la cordillera costera, también la estructura de Falcón, que es como una meseta, la depresión del lago Maracaibo, la región insular, los llanos colombo-venezolanos, el delta del Orinoco y la Amazonía. En cuanto a soberanía alimentaria, la cordillera costera no es apta para los cultivos. Las tierras altas de los Andes se prestan para cultivos como el café, mientras que las tierras medias en la estructura de Falcón se prestan para el cultivo de cacao. Por otra parte, los llanos colombo-venezolanos cuentan con una extensa y compleja red de ríos que hacen la tierra extremadamente fértil para gran variedad de cultivos y para la ganadería extensiva. Si los llanos llegasen a aprovecharse en su totalidad, tanto Colombia como Venezuela podrían asegurar el suministro mundial de alimentos, convirtiéndose ambas en las principales potencias mundiales de alimentos. No obstante, es importante mencionar que junto a ello encontramos a la Amazonía, megadiversa, que nutre la fertilidad del llano y que por sí misma contribuye con otra variedad alimentaria, además, claro, de la pesca en la región insular. Pero lamentablemente esto no es así. A día de hoy en Venezuela no existe una industria agrícola fuerte y esto se explica por la lejanía del territorio a los principales centros poblados, por la falta de inversión en infraestructura que conecte a la región, por la política de sustitución de importaciones y por la decisión estatal de impulsar el desarrollo nacional a través de la monodependencia al sector petrolero. Están a punto de ver el histórico de las importaciones venezolanas de los últimos 20 años. Deseo que presten atención a la evolución de los productos alimenticios y vegetales. Como pueden ver, para el año 2000 todo era relativamente normal, pero para el 2021 los bioalimentos como los lácteos pasaron a ser el 5% de las importaciones, los vegetales pasaron a ser el 13% y otros alimentos como pastas o procesados pasaron a ser el 15%, lo que quiere decir que para el 2021 los alimentos fueron un tercio del total de las importaciones del país, demostrando en materia de seguridad que Venezuela sufre una crisis alimentaria.
Al examinar Venezuela, debemos hablar de la geopolítica del petróleo. Esta posee los yacimientos más extensos del planeta, albergando más petróleo que toda Rusia o Arabia Saudí, y su desarrollo se ha volcado sobre esta industria. En ella encontramos una amplia red de oleoductos e importantes refinerías, como Maracaibo, Punto Fijo y Puerto Cabello. Como vemos, el sistema de oleoductos y refinerías de Venezuela no está completamente interconectado. Por el contrario, se trata de tres sistemas distintos: Maracaibo, Puerto Cabello y Barcelona. Y es eso precisamente lo que le da una ventaja táctica en materia de seguridad. En caso de una invasión por el occidente y la hipotética toma de Maracaibo, aún se podría suministrar por Puerto Cabello y Barcelona suministros suficientes para el esfuerzo bélico en dos frentes distintos. Y en caso de que Puerto Cabello también cayera, Barcelona disfrutaría de los yacimientos más abundantes para alimentar la maquinaria de guerra. Sin embargo, estas sí son vulnerables a un ataque anfibio desde el Caribe, debido a que la hipotética toma de las refinerías en la ribera costera dejaría sola y aislada a Maracaibo como único foco de la resistencia, que por su ubicación en una zona deprimida, dividida por un lago, acorralada por la cordillera de los Andes y la región de Falcón, le sería muy difícil incursionar fuera de su territorio. Venezuela también cuenta con una amplia reserva de gas natural y una infraestructura de gasoductos que alimentan dicho sistema, con epicentro en Maracaibo y Puerto Cabello, además de una red de centrales eléctricas mayormente reunidas en el centro del país e hidroeléctricas en el embalse de Gurí y al occidente con la red fluvial. Me tomé la libertad de revisar los últimos 20 años de la balanza comercial de Venezuela en los registros del Observatorio de Complejidad Económica y encontré varios aspectos a resaltar. Primero que todo, vale aclarar que dentro de los registros, el único año en el que el petróleo crudo no representó más del 90% de las exportaciones venezolanas fue en el 2021. Venezuela no se benefició del boom de los commodities. Este auge culminó en el 2007 y para ese entonces China continental tan solo representaba poco menos del 5% de las exportaciones venezolanas. Entre el 2004 y el 2008 sí se ve un aumento muy importante en el mercado de las exportaciones venezolanas, pero esto se explica por el crecimiento del comercio intrarregional en América Latina y por el comercio extrarregional con la Unión Europea. Entre el 2006 y el 2013 vemos un incremento astronómico en las importaciones del país y en el gasto público del gobierno, pero esto pudo permitirse gracias a sus elevadas exportaciones y al precio del barril del petróleo, que para 2013, año en que muere Chávez, reportó beneficios para la balanza comercial de casi el 50%. El superávit de la balanza comercial del 2014 es consistente con el desplome a la mitad del precio del barril del petróleo con respecto al año anterior, pero es ridículo, una completa payasada que en los años siguientes las importaciones hayan descendido tanto. No es consistente el nivel de gasto con la tendencia estadística. Se los voy a explicar de esta manera. Si a vos te gusta gastar, pero a lo bestia, vos le coges el gusto y se vuelve una costumbre, una rutina. Y es normal que vos en un año te gastes 62.000 millones de bolívares, porque con la tasa de cambio, y si de repente el día de mañana te cortan a la mitad tus ingresos, se supondría que ahora deberías vivir con mucho menos. Pero eso en la realidad no es así. Tus gastos no se van a reducir por arte de magia a la mitad. Vos te empiezas a endeudar porque tienes que mantener cierto nivel de vida, de consumo, de gasto al que ya estás acostumbrado. Y fue lo que le pasó al chavismo. Con un discurso populista y una base electoral sedienta de ayudas sociales y gasto público, muy difícilmente la sociedad les van a permitir recortar el gasto. No tiene sentido. Por lo que el gasto debe ser mucho mayor al que aparece en las cifras. Pero entonces, ¿a dónde se fue el resto de la plata? Ahí es interesante ver que, por lo menos desde el 2015, el gobierno, ante la falta de recursos por la debilidad de su moneda, ha comenzado a vender hasta los muebles de la casa, privatizando empresas estatales, realizando generosas concesiones, pagando deuda externa con recursos naturales, comerciando incluso desde el trueque, como lo hace Cuba. Ahí se encuentra toda la plata que no está grabada. Es que eso es inmaquillable. ¿Cómo nos van a decir que en el 2018, en plena crisis migratoria y humanitaria, Venezuela tuvo un superávit en la balanza comercial de 20 puntos? No, por favor. También quiero que vean cómo en el 2016, además de Estados Unidos, China e India, después de años de exportar únicamente petróleo, Venezuela mágicamente se sacó de la manga casi un 11% del total de sus exportaciones en oro. ¿A dónde más que a Suiza? Es obvio que este fue el mayor desfalco gubernamental de las reservas nacionales. Oro y cuentas de bancos suizas. Me suena. Muy tramador.
Y encima lo hacen pasar como exportaciones en vez como fuga de capitales. Maravilloso. A su derecha tienen el top 3 de los mercados hacia los que exportó Venezuela desde el año 2000. Y vean qué interesante es el caso de Taiwán. En 2005 representó el 5% de las exportaciones y en tan solo 8 años eso se convirtió en casi el 30% del total. A mí díganme lo que quieran, pero eso no fue la mano invisible del mercado. Eso fue una política de Estado. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? No sé. Pero sí les digo que puso celoso al Partido Comunista Chino. Y vean que los dos gobiernos empezaron a pelear por Venezuela. Y lo segundo, miren que en 2019, por primera vez, quién sabe en cuánto tiempo, Venezuela dejó de depender económicamente de los Estados Unidos. Su retórica antiimperialista la llevó por fin a las finanzas, alineándose política y económicamente con los BRICS. Junto a la franja petrolera del Orinoco encontramos el arco minero del Orinoco, en el cual se han asentado bandas delincuenciales y grupos armados ilegales para aprovecharse de la extracción ilegal de oro, aluminio, hierro, coltán, uranio, diamantes y la lista sigue. Hay muchos minerales y metales estratégicos o de alto valor que alimentan la espiral de violencia en el país. La gran mayoría de los venezolanos son una sociedad que acostumbra a vivir en los litorales. Históricamente han habitado la cordillera costera y en menor medida los Andes. Solo 4 ciudades superan el millón de habitantes y 3 de ellas conforman el arco demográfico que reúne al 65% de la población. Hoy Venezuela debería ser un país de un poco más de 30 millones de habitantes, pero la migración causada por la crisis humanitaria ha hecho que más de 3 millones de venezolanos hayan abandonado el país, pero además esto ha ocasionado una migración interna que ha hecho que a día de hoy la ciudad más poblada de Venezuela sea Maracaibo y haya dejado de ser Caracas debido a su proximidad con los mercados legales e ilegales de la frontera colombiana. De igual forma, los venezolanos en el exterior representan una importante fuente de remesas, pero este tema, junto con el de la migración, me parece que ha sido sobresaturado por los medios de comunicación, por lo que pasaré a otras temáticas. Dentro de este territorio se encuentra una multiplicidad de actores, como todas las ramas de las Fuerzas Armadas, la Guardia Bolivariana, que es una policía militarizada, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, las Juventudes Chavistas, que Chávez se encargó de equipar con armamento, pero que ahora se han vuelto un foco de inseguridad para el gobierno de Maduro, teniendo en circulación aproximadamente 6 millones de armas ilegales, así como grupos delincuenciales comunes y grupos armados ilegales, en su mayoría colombianos, células de organizaciones terroristas como Hezbollah y mafias internacionales. Durante más de una década, Venezuela lideró la integración regional a través de la CELAC, UNASUR, Mercosur, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y a través de Petrocaribe. Sin embargo, ese empuje que tuvo la integración latinoamericana no sobreviviría al ocaso de Chávez. Por último, acompáñenme a evaluar unas consideraciones geoestratégicas adicionales de seguridad y defensa. Al occidente tenemos la serranía del Perijá, que actúa como una barrera natural. Si Venezuela decidiera cruzarla, a Colombia le sería fácil defenderla, porque parten de una posición ventajosa desde tierras más altas y la accidentada geografía dificultaría el avance de las tropas venezolanas. Sin embargo, nuevamente, la misma geografía accidentada le impediría a Colombia distribuir de manera terrestre y uniforme sus batallones, por lo que en caso de que a Colombia le diera por cruzar hacia la depresión del lago Maracaibo, ésta se vería superada en número, porque el terreno plano de la depresión del lago Maracaibo le permitiría movilizar más tropas y en menor tiempo a Venezuela de lo que le costaría a Colombia movilizar y organizar todo su batallón después de cruzar la serranía del Perijá. Por tanto, la serranía del Perijá cumple exitosamente su papel como barrera natural. Hacia el sur y el oriente tenemos más de lo mismo, porque la Amazonía, o mejor conocida la Guyana, también es una barrera natural. Por lo que nos quedan dos hipótesis de conflicto: una invasión de Colombia desde los llanos orientales o una invasión marítima, anfibia, por alguna potencia extranjera. Comenzando con la hipótesis más probable, la invasión desde el Caribe, el vecino con las mejores capacidades para efectuar una incursión de tal magnitud sería por supuesto los Estados Unidos, que cuentan con el Comando Sur,
la cuarta flota parqueada en Puerto Rico y una extensa red de bases militares cercanas a Venezuela, que la rodean de la misma manera que Estados Unidos lo hizo con la Unión Soviética o con Irán. Nada más, hace un par de años los Estados Unidos declaró a Guyana como un territorio estratégico. El primer objetivo serían las refinerías, luego los oleoductos y los gasoductos, en un ataque frontal con bombarderos que despegarían de Aruba y Curazao. Ante un bloqueo marítimo desde el Caribe, sería el río Orinoco la arteria principal del comercio internacional de Venezuela, por lo que Guyana juega un papel fundamental bloqueando el delta del Orinoco y asfixiando el comercio marítimo de Venezuela, suponiendo que ni Francia ni Reino Unido decidan intervenir. Colombia bien podría sumarse al esfuerzo y abrir un tercer frente invadiendo Maracaibo, pero pues esto ya es opcional. A pesar que esta hipótesis sea bastante factible, en realidad es una tontería infantil. No lo han hecho porque de hacerlo colapsaría el único régimen que mantiene un poco de control en el territorio y Venezuela entraría por completo en el caos de los señores de la guerra y una guerra civil, que representaría un costo en vidas civiles demasiado alto que nadie está dispuesto a pagar por el simple hecho de que la población civil ya sufre de una crisis alimentaria, una crisis política, una crisis de seguridad, etc. E iniciar una guerra solo condenaría aún más al sufrimiento innecesario de la población, sin mencionar su repercusión sobre la crisis migratoria. Por lo que, acatando al principio de precaución del derecho internacional humanitario, esta operación se aborta. Ahora vamos con la segunda hipótesis, una guerra con Colombia. Primero hay que tener en cuenta que Venezuela tiene un perímetro de defensa nacional y un segundo perímetro de seguridad estratégica. En este primer circuito entra Bogotá y Barranquilla, lo que quiere decir que lo que pasa en Bogotá y Barranquilla repercute directamente en la estrategia de defensa nacional de Venezuela. Mientras tanto, en el perímetro de seguridad estratégica entra la ciudad de Panamá por el canal, ya que todo el comercio asiático se desarrolla por este punto, además de la Guyana Francesa, que es donde se encuentra el único centro espacial de la Unión Europea y, al ser parte integral de Francia, pues no deja de ser una potencia militar, es mejor no molestar. Ahora sí, para entrar en materia, la guerra sería posicional. Colombia intentaría avanzar por los llanos mientras detiene la expansión venezolana en la costa y Venezuela tratará de expandirse por la costa mientras evita el avance colombiano en los llanos. Venezuela tiene tanques y eso es mucho mejor que nuestros carros blindados en el llano, pero lo que pasa en el llano es que lo que importa es el poder aéreo, no el terrestre, porque muy bacano puede tener 500 tanques Abrams, pero pues si tengo vía libre en un llano donde no hay ni una mata que tape el tanque, obviamente se lo voy a reventar. Podría intentarse una incursión anfibia a través de la red fluvial que conecta el llano colombo venezolano, pero ahí habría que tener una muy buena cadena de suministros para no dejar a las lanchas sin gasolina. Ahora bien, el objetivo de Venezuela en la costa es tomar Barranquilla. Si lo logran, controlarían la desembocadura del río Magdalena y todo su comercio, y la Ciénaga Grande, que ayudaría a la conquista de Santa Marta y posteriormente a la invasión de Cartagena, que con la base naval de los gringos queda muy difícil, pero hagamos que no existe para hacer las cosas más divertidas. Y digamos que lograron conquistar. Nos acabamos de quedar sin flota naval en el Mar Caribe. Y ahí es cuando Nicaragua dice: ¿cómo? San Andrés tan bonito y tan solito. Tenga pa' que lleve todo el archipiélago. En este punto, con San Andrés ocupado, la costa ocupada, con el río Magdalena taponado y sin armada en el Mar Caribe, pues nuestra fuerza se concentra en las cordilleras, en el Océano Pacífico y en el puerto de Buenaventura, que es el siguiente objetivo estratégico. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas.